Por generaciones, la figura del guerrero vikingo ha representado el poder absoluto, la conquista marítima y el valor sin medida. Desde las tierras anglosajonas hasta las rutas fluviales del este europeo, sus embarcaciones ornamentadas con bestias mitológicas inspiraron pavor y respeto. Sin embargo, lo que pocas veces se revela es que hasta los más feroces conocen el miedo. Los documentos históricos, las antiguas sagas y los descubrimientos arqueológicos señalan una verdad perturbadora. Existió un pueblo tan formidable, tan maestro en su dominio ártico e inaccesible, que hasta los guerreros escandinavos optaban por mantener distancia. En las fronteras septentrionales, donde actualmente se encuentran Finlandia y la región de Kola en territorio ruso, moraban los biarmios, una civilización que no solamente resistió el avance vikingo, sino que los forzó a establecer límites tanto físicos como psicológicos en una era donde los mapas precisos eran inexistentes. Mientras los escribas cristianos documentaban con horror la llegada de las naves nórdicas, ciertos navegantes vikingos compartían en voz baja precauciones sobre aventurarse demasiado hacia el oriente. «Los dominios del bosque helado no nos pertenecen», murmuraban. «Los testimonios sobre los biarmios son escasos, pero los existentes sobresalen por su tono extraordinariamente cauteloso y aprensivo». El cronista bizantino Miguel Celo, en el siglo X, describe a estos moradores del bosque como adversarios fantasmales, capaces de golpear sin advertencia y esfumarse sin rastro. Los varegos rusos igualmente los conocían y respetaban, aunque pocas veces lo reconocieran públicamente. Contrario a numerosas culturas que cayeron bajo el dominio vikingo, los biarmios mantuvieron su independencia durante toda la era de expansión nórdica. Su arma secreta, un control total sobre el ambiente más despiadado del continente. Su región, envuelta en espesos bosques boreales, tundras congeladas y un clima brutal que fluctuaba entre los 45 intensos días invernales y veranos fugaces pero ardientes, se transformaba en un escenario bélico que solo ellos podían dominar. Las investigaciones arqueológicas en el área han descubierto poblados fortificados, fechados entre los siglos IX y XI, con construcciones diseñadas para el frío severo y las incursiones veloces. Uno de estos descubrimientos, próximo a Severodvinsk, reveló una morada semienterrada capaz de conservar 15 grados internos, cuando en el exterior la temperatura caía a 30 grados sin requerir fuego permanente. Pero no era únicamente la arquitectura lo que aterrorizaba. La batalla para los biarmios no se desarrollaba en terrenos despejados ni con muros de escudos. Era una coreografía de espectros entre la vegetación. Se han descubierto puntas de proyectil con diseños específicos para traspasar cuero reforzado y mallas metálicas sin producir ruido durante su vuelo. Sus arcos estaban concebidos para la caza, pero también para eliminar guerreros con exactitud desde las tinieblas. Los rastreadores biarmios se desplazaban sobre esquís primitivos, considerablemente más efectivos que los nórdicos, capaces de cubrir hasta 15 kilómetros por hora sobre nieve espesa. Para un vikingo cargado con armadura, simplemente avanzar en esas circunstancias ya representaba un desafío monumental. No sorprende que las sepulturas vikingas halladas próximas a la frontera biarmia, particularmente en la zona del Mar Blanco, alberguen más amuletos, protecciones rituales y armamento defensivo que otros sitios funerarios. En una de ellas, cercana a Arcángel, se halló una espada con una inscripción rúnica reveladora: «Guárdate de los custodios del bosque helado». Para una sociedad que exaltaba la muerte en combate y desconocía el concepto de capitulación, estas muestras de cautela resultan más reveladoras que cualquier épica.
El enfrentamiento directo era el territorio natural de los vikingos. Formaciones defensivas, hachas blandidas con furia y cargas que reducían poblados a escombros. Pero en los dominios de los biarmios nada de esto era efectivo. En aquel lugar, el adversario no se manifestaba frontalmente, no vociferaba ni provocaba. Se camuflaba, aguardaba, acechaba. La guerra en ese extremo congelado del mundo era una batalla de lo imperceptible. Las epopeyas nórdicas, habitualmente contenidas y altivas, dejan filtrar referencias fugaces de campañas fracasadas hacia el este. En la saga de Egil, por ejemplo, se relata cómo un guerrero célebre, Thorolf Skalla-Grimsson, comandó una invasión a territorio biarmio. Lo que inició como una razzia habitual culminó en catástrofe. Fueron cercados por espectros sin cuerpo, describe el texto. De 30 combatientes, apenas 7 alcanzaron las embarcaciones. No divisaron formaciones ni asentamiento hostil, solo proyectiles y llamaradas desde todas las direcciones en completa negrura. Numerosos académicos han cuestionado si estos testimonios eran leyendas o hipérboles. No obstante, exploraciones contemporáneas en las proximidades del Mar Blanco han expuesto información inquietante. Se han localizado dispositivos antiguos colocados en rutas clave, pozos disfrazados, mecanismos de troncos preparados para desplomarse y construcciones diseñadas no para capturar bestias, sino guerreros. El cronista danés Saxo Grammaticus documentó que los biarmios permitían que los agresores penetraran, solo para bloquear su escape con árboles abatidos y después atacarlos como manada salvaje. El denominado combate de las llamas ocultas, acontecido cerca del río Dvina, aproximadamente en el año 995, es uno de los sucesos más referenciados por los anales noruegos. En él, una hueste vikinga pretendió explotar los lagos solidificados del invierno para infiltrarse en territorio hostil, pero fueron conducidos, sin percatarse, hacia una emboscada. Los biarmios habían escondido reservas de sustancias combustibles bajo la superficie helada. Al encenderlas, generaron muros de fuego que desorientaron a los atacantes, forzándolos a replegarse hacia tiradores emboscados entre la nieve. La mitad de los guerreros de Erik, el comandante de la campaña, pereció. Armamento localizado en necrópolis vikingas cercanas a esas zonas exhibe una transformación imprevista. Escudos reforzados en la parte posterior, protecciones laterales e incluso primitivos resguardos faciales, algo atípico para su período. Era la respuesta a un adversario que no mostraba el rostro, que no honraba las reglas del combate convencional y que dominaba cada piedra, cada quietud, cada vulnerabilidad de los hombres del océano. Más allá del terreno, el terror también penetró la psique. Si te fascina descubrir la historia auténtica de los vikingos, más allá de fantasías y producciones cinematográficas, únete a Vikingos sin censura. Aquí investigamos su civilización, sus conflictos y sus verdaderos antagonistas. Para los vikingos, el combate era algo divino. Enfrentarse cara a cara, perecer con el arma empuñada y alcanzar el Valhalla eran fundamentos de su visión del mundo. Pero los biarmios cuestionaban no solo sus estrategias bélicas, sino también sus convicciones más arraigadas. Lo que estos habitantes del norte practicaban con sus difuntos, sus emblemas y su organización comunitaria resultaba enigmático para los escandinavos. En sus crónicas, aunque limitadas, se distingue algo más que temor. Se distingue desconcierto. Las sepulturas biarmias, al ser estudiadas por investigadores en épocas posteriores, expusieron componentes que no correspondían con las tradiciones vikingas ni con las de otros grupos circundantes. En lugar de armamento o efectos personales habituales en inhumaciones escandinavas, se localizaron artefactos ceremoniales organizados en diseños geométricos, posiblemente con implicaciones cosmológicas.
Algunos cadáveres, en vez de ser incinerados o sepultados de inmediato, parecían haber sido conservados mediante métodos primitivos de preservación. Esto último fue registrado también por el enviado árabe Ibn Fadlan en el siglo X, quien retrató a determinados grupos norteños que conservaban los restos de sus antepasados íntegros como protectores perpetuos del clan. Estas costumbres eran para los vikingos más que inusuales. Eran sacrilegas. En una cultura donde la dignidad del combatiente caído residía en su travesía al otro mundo mediante el fuego, preservar el cuerpo en la tierra podía interpretarse como una blasfemia. Pero para los biarmios, evidentemente, era un vínculo directo con sus orígenes y sus deidades. La impresión de que se confrontaban no solo con mortales, sino con custodios de lo místico, se fue infiltrando en las narraciones nórdicas. Y después estaban ellas, las combatientes femeninas. Registros varegos señalan con asombro cómo entre ellos tanto varones como mujeres protegían su territorio con idéntica ferocidad. Y el dardo de una mujer hallaba su objetivo tan precisamente como el de un varón. Para los vikingos, habituados a percibir a las mujeres como componente fundamental del clan o del linaje, pero no del campo de guerra, esta realidad era profundamente desconcertante. No se trataba de casos aislados, como una guerrera excepcional. En la comunidad biarmia, según las pruebas disponibles, las mujeres podían comandar, rastrear, luchar y resolver. La organización no patriarcal de los biarmios es uno de los aspectos que más confundió a los visitantes nórdicos. No era únicamente una cuestión bélica, sino cultural. El poder no estaba obligatoriamente concentrado en una figura masculina, y la transmisión de conocimientos parecía más comunitaria. Los nórdicos, rígidamente organizados en clanes y descendencias paternas, no comprendían cómo interpretar ni cómo confrontar aquello. A todo esto se agregaban los emblemas grabados en marcadores fronterizos biarmios. Los investigadores han localizado señalizadores tallados con representaciones de bestias cazadoras y formas abstractas muy diferentes al arte vikingo. Las sagas los caracterizan como avisos mudos, centinelas de las fronteras que provocaban pavor antes de traspasar un solo tronco. Se afirmaba que penetrar en dominios biarmios sin autorización era provocar no solo la muerte, sino también la cólera de potencias invisibles. Los testimonios sobre los biarmios fueron limitados, dispersos, murmurados, más que documentados. Pero algunas derrotas fueron tan catastróficas que ni el mutismo pudo eliminarlas. Una de ellas quedó documentada tanto en sagas noruegas como en anales rusos, la campaña de Thorir Hund en el año 1026. Este jarl noruego, al frente de 3 drácars y aproximadamente 300 combatientes, se internó en territorio biarmio, pretendiendo expandir vías comerciales o exigir tributo por la fuerza. Inicialmente, el contacto pareció cordial. Se organizó un intercambio comercial breve, pero cuando los vikingos pretendieron profanar un lugar sagrado, cuya localización precisa aún es discutida por los investigadores, la respuesta fue tan inmediata como letal. Exploraciones actuales en las riberas del Mar Blanco, próximas al actual Arjángelsk, descubrieron una fosa colectiva con más de 40 esqueletos, muchos con evidencias de lesiones por la espalda y en el cuello. Las armas halladas eran indudablemente vikingas. Un análisis de datación por carbono ubicó los restos en la primera mitad del siglo XI. Según la crónica varega, solo una de las 3 embarcaciones retornó a Noruega, tan mermada que menores y ancianos debieron colaborar para remar. Se calcula que la expedición perdió hasta el 70% de sus efectivos. Para una civilización que glorificaba la muerte heroica, este suceso no fue celebrado, fue sepultado. Otro episodio significativo sucedió décadas previas, en el invierno de 995.
Una campaña dirigida por un tal Eirik pretendió un ataque durante la temporada más inclemente, creyendo que el hielo les proporcionaría superioridad logística. Pero los biarmios no solo resistían al invierno, lo gobernaban. Los vestigios de aquella confrontación fueron localizados cerca del río Dvina, donde se hallaron cavidades ocultas con sustancias inflamables. Cuando los vikingos atravesaban el lago solidificado, las llamas brotaron del hielo, rodeándolos. Mientras escapaban entre las llamas, los arqueros biarmios atacaron desde la foresta. La mitad de la fuerza permaneció allí, bajo la nieve y el mutismo. Estos choques transformaron a los vikingos. Se han identificado modificaciones estructurales en sus protecciones y escudos posteriores a estas incursiones. Refuerzos en la sección posterior, resguardos suplementarios para el rostro y el empleo de cueros tratados más resistentes. Todo señala un intento por adaptarse a un adversario que no podían someter con potencia física. Pero ni siquiera la guerra interrumpió totalmente el contacto entre ambas culturas. Pese a las hostilidades, el intercambio comercial continuó. El descubrimiento del tesoro de Staraya Ladoga en 1989 expuso monedas árabes, artículos bizantinos y objetos vikingos marcados con símbolos biarmios. En ciertos puntos limítrofes se crearon áreas de trueque donde ambos grupos comerciaban sin palabras, depositando las mercancías en silencio y retirándose para permitir que el otro las recogiera. Con el tiempo se estableció una frontera permanente. Al oeste los vikingos, al este los biarmios. Esta demarcación no fue decretada por reinos, sino por respeto y por temor. Mientras los nórdicos se expandían por el sur de Rusia y las islas británicas, esquivaban sistemáticamente esa banda congelada del norte. A diferencia de tantas culturas que fueron asimiladas, los biarmios preservaron su identidad hasta bien avanzado el siglo XII. Su territorio no fue sometido, sino temido. Y esa es la auténtica pesadilla nórdica, no una criatura mítica ni una deidad vengadora, sino una nación humana que logró, en silencio, contener a los guerreros más temidos de Europa. Si esta narración te asombró, comparte en los comentarios qué aspecto te impresionó más. ¿Conocías la existencia de los biarmios anteriormente? Suscríbete a Vikingos sin Censura para más relatos de la historia vikinga que pocos se atreven a revelar.